en el status dice. Hola James, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto. Pues, ¿todo bien, Lisa? Sí, sí, todo bien. No tan bien, pero ahí vamos. ¿Qué pasó? Ayer, ayer estaba con urgencia, parece, ¿no? Sí, no estoy muy bien, hermano, sin poder caminar, pero bueno, hay que meterle, hay que continuar. Sí. Espalda, está ¿Ya le dieron un diagnóstico en el hospital o todavía no? es lumbalgia crónica, pero no solamente tengo que sacarme ecografías, resonancias y todo eso, pero Mm. ya vamos bien. ¿Medicación o está con medicación, con alguna pomada o Medicación, no ¿no? sé? Medicación. Va a entrar Ya está bien. va a entrar la licenciada Ah, ya. Montenegro a nuestro curso. No sé Ok. cómo le paso el link, ¿sabes? Pues, a ver, yo le paso. A ver, yo le voy a pasar y se los envía nomás. Un momentito. Ya, gracias. No, aquí invitaría ya creo. Pues copiar invitación, ¿no ve? No, copiar Sí, el pero enlace mejor. de invitación. Lo voy a Sí. lo voy a pasar a su WhatsApp. ¿Va a hacer alguna valoración o qué? Es que Creo que se supone que hoy termina un módulo, ¿verdad? sí, Un módulo. pero nosotros continuamos. Ya esta mañana y acabé con el módulo que correspondía a nomenclatura. Ah, vale. Nosotros continuamos, ¿no? Porque nuestro módulo son 2 meses. Claro. Ah, ya me pasaste, sí. Sí, eso puedes enviarlo y listo. Listo. O que entre, pero cuando todos estemos. A ver. No, bueno, ya ella va a ver seguramente. Porque el detalle, si no viene alguno, seguramente avisará. Vale. Pero ya solo- Bien, aunque, a ver, 2 minutos más que ingresen los demás. Y empezamos. ¿Cómo estás, Jennifer? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí, estaba acomodando algunas cositas. Ah, muy bien. A ver, 2 minutos y estamos. ¿Quién tenía noticias ahora? ¿Qué le dicen? Se escucha medio entrecortado. Ahora sí, se escucha bien. ¿Qué dice? Que no. No, ¿a Ah, quién le tocaba las noticias? Se me fue ya con lo de ayer. sabría decirle, creo que no sé quién fue. Creo que fue la última que dio y después no sé quién dio. Ya vamos a ver. Están ingresando los demás. Fernando Sinaga, ¿lo conoce alguien?
No, o sin nada. No. ¿Quién es? Me están preguntando, por eso yo tampoco lo conozco. No, no lo conozco yo. Ya, yo tengo algunas noticias, pero vamos empezando. ¿Cómo está Johan? Buenas tardes, licenciado. ¿Todo bien? Todo bien, licenciado. ¿Usted todo tranquilo? Ahí vamos, hermano, ahí vamos, pero no tan. Dicen, quería saber si a ustedes lo escuchan los demás, mis compañeros bien, es que no sé lo que está hablando. ¿Me escuchas, James? ¿Me gusta? ¿Escuchas, Johan? Sí, yo lo escucho normal, Sí, nomás debe licenciado, ser claro. su señal. Jennifer, creo que es tu internet. Sí, es Sí, Jennifer, porque a ella la escuchan recortada. sí, exacto. Debe ser porque está en la calle, ¿no? ¿Estás en la calle, Jennifer? No, no. No estoy Por lo en mi menos. casa, ¿Y a qué tan lejos del módem? solo que vivo a 2 cuadras del mercado. Ah, cuando hay un mercado cerca, creo que roban señal, ¿no? Puede Eso que me pasaba en donde vivía antes. sí. Sí. Bueno, creo que es una teoría nomás. Señal baja, entonces. ¿Qué saben de los demás? Nada. Bien, hasta que ingresen, vamos a viendo una noticia, después avanzamos. Unos 5 minutitos de noticia, por lo menos. A ver, veamos esta internacional. Están hablando respecto al tiempo medio de portacontenedores en puertos al alza. Estudios realizados por CIEL Inteligencia, proveedor de investigación y análisis dentro de la industria de la cadena de suministro global, establece que el tiempo medio que pasan los buques portacontenedores en el puerto comenzó a crecer drásticamente en la segunda mitad del 2020. Es el tiempo que permanecen los contenedores en puerto, no esperando a que se descarguen. La compañía danesa utilizó datos publicados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de la UNTAC, sobre estancias en puertos para ver si podían arrojar luz sobre los problemas actuales de cuello de botella que enfrenta la industria del transporte de contenedores. Un cálculo rápido mostró que el tiempo medio pasado en el puerto en los primeros 6 meses del 2021 fue un 11% más alto en comparación con el tiempo medio antes de la pandemia pasado en el puerto en 2018-2019. Según los analistas de CIEL Inteligencia, comparando estos con los datos de demanda global publicados por Container Trade Statistics, que aumentó un 5.5% durante el mismo periodo, muestra que la eficiencia de las llamadas de los puertos disminuyó en 2021. Portacontenedores.
En comparación con los otros tipos de buques, el tiempo medio de permanencia en puerto de los buques portacontenedores registró un aumento mucho mayor. Por lo tanto, hasta cierto punto, el sector del transporte de contenedores se ve más afectado por los cuellos de botella de la cadena de suministros que otras partes del transporte, comentó Alan Murphy, director ejecutivo de CIA Intelligence. El ejecutivo portuario agregó que esto, con todas las probabilidades, puede atribuirse al sector de transporte de contenedores, que tiene una fuerte dependencia de una configuración intermodal en tierra, que también sufre de graves cuellos de botella en la actualidad. Permanencia en terminales. Se puede ver un aumento del 20% en el tiempo medio de permanencia en los puertos. El puerto, señalaron los analistas de Sea Intelligence, que explican que analizamos los datos de los puertos europeos y vimos un aumento muy grande en las estancias medias de los puertos de Alemania y Francia, mientras que Holanda, Reino Unido y Bélgica ven un cambio más en línea con la media mundial. España incluso ha visto una disminución marginal en el tiempo medio de permanencia en el puerto. En cuanto a las regiones de origen, China registró un aumento del 12% en la primera mitad del 2021 frente al 2018 y 2019, que está básicamente en línea con el aumento promedio mundial en la primera mitad del año. Al desglosarlo aún más en los centros de transbordo, se observa un aumento del 20% para Singapur y un modesto aumento del 6% para Vietnam, señaló los investigadores daneses. Ok. Ya estamos. ¿Quién faltan? 2, 4, 5. Faltan 2 personas más. ¿Cómo estás, Dieguito? Milenka, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Milenka. Prendamos cámaras, Buenas por tardes. favor. Buenas tardes. Ya me estoy confundiendo. Estás confundiendo. En cualquier rato va a ingresar la licenciada Montenegro. Me dijo que iba a entrar a nuestra clase. Como me decía James, hoy día concluyen, ¿no? Se concluye la primera, hoy es, ¿no? Hoy o mañana, no sé. Creo que termina un día martes, ¿no? Hoy, según tengo entendido hoy, porque yo les he dado plazo hasta mañana para que entreguen sus proyectos a los chicos de nomenclatura. Ah, vale. Entonces, con ustedes continuamos. Aduanas son dos meses, ¿no? Entonces nos queda todavía el módulo 3 y el módulo 4. Ya, para que vayamos viendo. Y parte de lo que les he dicho, ¿no? Veremos eso mientras ingresa bueno, si ingresa bien, si no también ya le he pasado el link. ¿Ya? Hoy, por favor, concluiremos lo que hemos visto respecto a normas de origen, ¿no? Que es algo importante. Lo vamos a ver de manera rápida. No está dentro de nuestro programa, pero es muy importante para ustedes para que lo vayan conociendo. Déjenme un segundito. ¿Alguien se acuerda a quién le tocaba noticias? Ya hemos visto una noticia. Creo que a Milenka o a Pablo Sebastián, uno de ellos. Pero después de ellos soy yo. Eso es. Bien, estaría la última, ¿no? La última vez. Milenka. Ya vamos a volver a reprogramar. Mañana empezamos con Milenka otra vez, ¿ya?
Desde mañana. Hoy ya no. Ok, licenciado. Hoy la doy yo. Mañana Milenka, después Jennifer, después Sebastián, después Diego, después Pablo Sebastián, después Ronnie y después yo. Ya en la misma lista. Pero mañana volvemos a tomar. Denme un segundito, por favor. Estaba viendo. Hemos concluido con la presentación de lo que les estaba mostrando referente a normas de origen. La base principal es la organización, obviamente, la Organización Mundial de Aduanas, quien emite la normativa principal, ¿no? La normativa principal a nivel internacional. Y es importante que conozcamos justamente eso. ¿Sí? Lo vamos a intentar hacer lo más rápido que se pueda, aunque tenemos todavía un mes para que podamos organizar, pero como no es parte del programa, es importante que vayamos aclarando eso, ¿no? No es parte del programa, pero es muy importante las normas de origen porque si han visto, si van a ver nomenclatura arancelaria, de alguna forma en aduanas deberían llevar normas de origen, porque después de este curso de aduanas van a llevar normas, nomenclatura arancelaria, ¿verdad? ¿Lo tienen ahí registrado? Tal vez lo lleven conmigo, tal vez no, pero si les toca nomenclatura arancelaria, tendrían que conocer lo referente a normas de origen, ¿ya? Entonces, vamos viendo lo que se refiere a normas de origen. Si ingresa la LICEN, voy a parar un rato para presentarla, o no sé si tendrá tal vez algo que comentarles a ustedes. ¿Quién nos falta? Pablo, ¿no? Solo Pablo. Muy bien. Veamos entonces un poco de normas de origen. Vamos a empezar a ver desde lo que se refiere a la Ley General de Aduanas en el capítulo 147, 148 y 149. ¿Por qué la ley? Porque primero tenemos que analizar la normativa nacional y obviamente si hablamos de la normativa nacional podemos tocar también que esto de las normas de origen o reglas de origen viene de la normativa internacional, de la Organización Mundial de Aduanas, ¿verdad? Entonces, la Ley General de Aduanas en estos capítulos o en estos artículos son los que hablan respecto, en el capítulo 2, habla respecto a normas de origen, pruebas documentales y control de las pruebas, ¿no? Referente a la presentación del certificado de origen. Como les digo, es importante, es muy importante dentro de la nomenclatura y la parte de aduanas, porque tenemos en la parte de nomenclatura preferencias arancelarias. Y las preferencias arancelarias están justamente ligadas a la presentación del certificado de origen, justamente utilizando estas normas que están referidas a los acuerdos de complementación económica que tenemos con los diferentes países en Latinoamérica, dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, de la ALADI. Esos acuerdos de complementación les voy a ir mostrando para que nos demos cuenta en qué en qué nos sirve, ¿no? Cuando hable un poco de esto, voy a abrir el arancel para que vean dónde están las preferencias arancelarias y para qué nos sirven, ¿ok? Bien, empecemos entonces con el artículo 147. ¿Está escuchando bien? ¿Todos están escuchando bien? Sí, Licen. Gracias. Bien, el artículo 147 entonces nos habla. Las normas de origen son disposiciones específicas que se aplican para determinar el origen de las mercancías y los servicios producidos en un determinado territorio aduanero extranjero, en concordancia con los principios de la legislación aduanera nacional
y convenios internacionales, las mismas que podrán ser de origen preferencial o no preferencial. Tomemos en cuenta que estamos dentro de los acuerdos de complementación económica dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Entonces, estas son disposiciones que se utilizan dentro de nuestra normativa para aplicar esas preferencias arancelarias dentro de nuestro país. Y obviamente dando las preferencias a los diferentes países con los que tenemos estos acuerdos de complementación económica. En el artículo 148 habla de la declaración certificada de origen. Es una prueba documental que permite identificar las mercancías en la que la autoridad o el organismo competente certifica expresamente que las mercancías a que se refiere el certificado son originarias de un país determinado. Vamos a tomar en cuenta que la declaración certificada de origen es el certificado de origen propiamente dicho. ¿Sí? El certificado de origen propiamente dicho. Es esa la única prueba documental donde te certifica que ese producto o que esa mercancía que estás importando o exportando de los países miembros son originarios, ¿no? Por eso se llama certificado de origen. El cumplimiento de los convenios internacionales, la prueba documental de origen de las mercancías es requisito indispensable para la aplicación de las preferencias arancelarias que corresponden. Dentro de la declaración de mercancías de importación, cuando se hace una importación o exportación, hay un campo, ¿ya? Hay un campo donde este certificado de origen tiene que ir inmerso para que estas preferencias arancelarias que correspondan sean aplicables dentro de nuestro país. Ese campo se va a ver cuando un agente despachante de aduana, una agencia despachante de aduana llena la declaración de mercancías de importación. Ese campo está relacionado justamente a los acuerdos comerciales que tenemos o los acuerdos de complementación económica que tenemos dentro de nuestro país con los de Latinoamérica. Y para que no nos salgamos del tema, voy a mostrarles en el arancel para que se den cuenta, ¿no? Para que se den cuenta que bien, ahora para que se den cuenta, este es nuestro arancel de importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia. Eso lo van a ver cuando lleven nomenclatura arancelaria. Pero ¿por qué les estoy adelantando esto? Les estoy mostrando porque es importante que conozcan, ¿no? Dentro del arancel y todas las mercancías que son a nivel mundial, ¿sí? Esto está dentro del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Este arancel es nuestro, ¿no? Lo utilizamos, es el arancel de importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿ya? Este arancel, cuando lleve nomenclatura, como les digo, está aplicado para que nosotros lo manejemos dentro de Bolivia, pero obviamente con todos los cambios que también haga la ANANDINA, porque estamos dentro de la Comunidad Andina de Naciones, ¿verdad? Si estamos dentro de la Comunidad Andina de Naciones, tenemos que nosotros seguir todos los preceptos o cambios que se hacen dentro de la Comunidad Andina respecto a nomenclatura arancelaria. Y los de la ANANDINA o el grupo de países no tienen que modificar tampoco absolutamente nada del sistema armonizado. Es decir, nosotros nos adaptamos a la ANANDINA se adapta al sistema armonizado y aplicamos todo lo referente a la ANANDINA y al sistema armonizado dentro de nuestro arancel, de acuerdo a las mercancías que importamos o exportamos, ¿no? ¿Por qué se llama arancel aduanero? Porque ya dentro de este arancel
vienen los diferentes gravámenes arancelarios que el gobierno por medio del Ministerio de Economía y Finanzas aplica para cobrar el gravamen arancelario de las mercancías que tenemos, ¿no? En Bolivia o las que importamos de otros países. No voy a redundar mucho en esto porque van a tener su materia de nomenclatura arancelaria, pero para comentarles solamente, el 14.94 que hemos aplicado, que hemos visto, es para el cobro de impuesto al valor agregado. Eso también, ¿por qué nos interesa esto también? Porque en el momento que veamos valoración, vamos a tener que utilizar este arancel, porque de acuerdo a la mercancía que se está importando, se pagan los diferentes impuestos o tasas o el gravamen arancelario dentro de los impuestos para Bolivia, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar de valoración, también vamos a hablar de liquidación aduanera y en la liquidación, de acuerdo a la mercancía, hay diferente gravamen arancelario que paga más el IVA, que es el 14.94%, y también, de acuerdo a este arancel y estas preferencias arancelarias, las están viendo aquí dice preferencias arancelarias, es justamente del tema que estamos hablando, normas de origen. A la presentación del certificado de origen, de todos estos acuerdos de complementación económica a la que pertenecemos dentro de la LADI, dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, no deberíamos pagar el gravamen arancelario a la presentación del certificado de origen. Requisito indispensable, presentación del certificado de origen para no pagar el gravamen arancelario dentro de estos acuerdos. ¿Qué acuerdos tenemos? Lo vamos a ver más adelante, pero dentro de estas preferencias está la Comunidad Andina de Naciones en la que somos miembros plenos, ¿verdad? Comunidad Andina de Naciones. Tenemos el acuerdo de complementación económica 36 que es con el Mercosur, países de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. No tienen que olvidarse eso. Comunidad Andina, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, ¿sí? Mercosur hace 36, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Tenemos el acuerdo de complementación económica hace 47, que es con el país de Cuba. Tenemos el acuerdo bilateral dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración con Venezuela, ¿sí? Es un acuerdo bilateral. Tenemos el acuerdo de complementación económica, el ACE 22, que es con Chile. Y tenemos el acuerdo, el ACE 66, que es con México. ¿Por qué hay esta subdivisión? Es por algo, ¿sí? Dentro de la Comunidad Andina de Naciones, ACE 36, ACE 47 y Venezuela, aplicamos lo mismo, ¿no? Aplicamos lo mismo referente justo a el acuerdo de complementación dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Ahora bien, dentro del acuerdo de complementación económica que tenemos con Chile, utilizamos los diferentes protocolos, ¿no? Utilizamos los diferentes protocolos. Y en relación a las preferencias arancelarias que tenemos con el ACE 66, es autocertificación. Los productores y los exportadores se autocertifican con relación al certificado de origen. De la misma forma, Bolivia también se puede autocertificar. Tenemos una entidad que se llama el Cenavex, que lo vamos a ver posteriormente, que es el Cenavex, Servicio Nacional de Exportación, que ellos certifican, obviamente, primero analizando la empresa exportadora y certifica el certificado de origen para los demás países con los que tenemos los acuerdos de complementación económica y están dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Como les decía, esta es la parte de preferencia arancelaria de nuestro arancel de importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia. No quiero ir más allá porque esta materia la van a tomar posteriormente, que es nomenclatura arancelaria. Pero como ya les he ido explicando, ¿no? Vamos a ver posteriormente valoración.
Y en valoración tenemos también la parte de liquidación aduanera. Y en la parte de liquidación aduanera tenemos que ver gravámenes arancelarios, impuesto al valor agregado que se paga a las importaciones de mercancías, y tenemos que conocer por lo menos estos puntos, porque dependiendo al país de importación, si presentamos certificados de origen, no pagamos el gravamen arancelario. Solamente son preferencias arancelarias para estos países. Algún momento tenemos algún SGP que no necesariamente nos dan las preferencias para no pagar el gravamen arancelario, pero sí es un acuerdo de apoyo mutuo con diferentes países, porque son sistemas generalizados de preferencia, ¿no? Para nuestros productos que exportamos a esos países. ¿Ok? Entonces, este arancel lo van a tener, que es el arancel del Estado plurinacional, lo van a tener cuando lleven la materia de nomenclatura arancelaria, pero es importante que vayan conociendo. Estamos adelantando, estamos viendo normas de origen, que no está en el pénsul, pero lo estamos analizando porque es muy importante para su materia en relación de aduanas, ¿ya? Vamos a ver entonces, estamos aplicando lo de normas de origen ahora, y quería mostrarles que dentro del arancel están estas preferencias arancelarias que vamos a aplicar dentro de normas de origen. ¿Y para qué las preferencias? Para la presentación del certificado de origen, y a la presentación de ese certificado de origen no se pague el gravamen arancelario. ¿Ok? Para que quede más claro. Bien, tenemos en clase a la licenciada María René. No sé, licenciada, si quiere comentar algo a los alumnos en clase, o continúo más la clase. Muy buenas tardes, licenciada María René. Buenas tardes, va a disculpar, pasa que estamos en plataforma con los estudiantes. Bueno, aprovechar este medio para saludarlos a todos los estudiantes de Comercio Internacional de este turno especial que tenemos en la tarde, y volverles a pedir disculpas. Ahorita estoy sin cámara, pero bueno, ya los estoy yo viendo y me alegra mucho de que estén participando en la clase, y volverles a mencionar que cualquier cosa que necesiten me escriban, o también me puedan visitar, porque ya estamos atendiendo en la universidad de manera normal. Yo mientras voy a estar un ratito aquí en la clase, siempre hacemos visita a nuestros docentes, y bueno, en especial esta materia, porque sabemos que es una materia bimodular, va a durar 2 meses. Y bueno, y también haciendo actividades, ¿no? Junto con el licenciado Víctor Hugo. Muchísimas gracias por el espacio, licenciado. Gracias, licenciada, más bien por visitarnos. Muy gentil, le agradecemos mucho. Bien, continuamos entonces, ¿no? Muy bien, está la licenciada María René. Comentarles, ya les había comentado la anterior semana, ya salió la presentación. Va a haber un webinar este sábado, y bueno, les hago la invitación, ya se los voy a pasar al grupo, para que este sábado estemos presentes en un webinar respecto igual a la valoración, ¿ya? Con el licenciado Gary Ferrer. Ok, continuamos entonces. Ya, como les comentaba, entonces lo que estamos viendo ahora es normas de origen, que es muy importante para nuestra materia de aduana, y justamente al analizar los diferentes puntos que estamos viendo, voy a compartir pantalla. Muy bien, los diferentes puntos que estamos viendo respecto a las pruebas documentales y control de pruebas directamente dentro de la ley y el reglamento, ¿no? ¿Por qué la ley y el reglamento? Porque para aduanas son los documentos más importantes donde vemos toda la normativa legal dentro de la administración aduanera, que es importante que ustedes la conozcan. Ya se les ha pasado también, y la tienen, la ley y el reglamento, ¿no? Dentro de la Ley General de Aduanas, en su capítulo 2, habla acerca de las normas de origen, las pruebas documentales y control de las pruebas, ¿no? Les he mostrado el arancel justamente para que se den cuenta que este tipo de preferencias que tenemos dentro del arancel están justamente ligadas a esta norma. A la presentación del certificado de origen, a la presentación de todos los documentos
que para importación, en algún momento, las agencias despachantes de aduana, cuando emiten la declaración de mercancías de importación, dentro de su nuevo sistema único de modernización aduanera, para que vayamos actualizándonos, ¿no? Antes era el sistema SIDUNEA, ahora es el Sistema Único de Modernización Aduanera. Antes se llamaba DUI, Declaración Única de Importación. Hoy en día se conoce como Declaración de Importación de Mercancías, que es la famosa DIM. Está dentro ahora del Sistema Único de Modernización Aduanera, que más adelante igual les voy a dar algunos ejemplos cómo se llenan con alguna documentación para que podamos tener un poco más de conocimiento respecto a esto, ¿no? Pero se está actualizando. La Aduana Nacional hasta agosto de este año ha actualizado hasta sus reglamentos, ¿ya? Antes eran procedimientos, señores. Antes eran procedimientos de importación a consumo, procedimientos de tránsito aduanero y procedimientos de depósito en aduana. Hoy en día se ha modificado justamente por el uso del nuevo Sistema Único de Modernización Aduanera y se llaman ya, se llaman reglamentos. Reglamento de importación a consumo, reglamento de tránsito aduanero y reglamento de depósito. Igual, antes venían en un solo documento, pero ahora se han subdividido, ¿no? Ahora se están manejando independientemente, ¿no? Si nos da tiempo, bueno, sí se los voy a pasar, pero si nos da tiempo vamos a analizar un poco. Bien, entonces estábamos viendo, ya hemos visto el artículo 148, veamos el artículo 149, donde indica, cuando en la aceptación de la declaración de mercancías a consumo o durante el reconocimiento físico de las mismas surjan indicios sobre la falta de autenticidad o veracidad del contenido del certificado de origen, la Administración Aduanera, de conformidad con las normas señaladas en los convenios internacionales suscritos por Bolivia, exigirá otras pruebas para determinar con certeza esta situación. Tomen en cuenta que, excepto con México, dentro de las normas de origen, la certificación es emitida por una entidad, que es el CENAVEX. Además de que cuentan con personal especializado en la verificación de las normas de origen, y ellos son los que firman, son funcionarios que firman estos certificados de origen. Es por eso que hablan de la autenticidad de esas firmas, ¿no? La autenticidad del certificado de origen cuando se hace la presentación ante la administración aduanera, y esta administración aduanera, por medio de sus técnicos en canales amarillo y rojo, hacen la verificación de toda la documentación, no solamente del certificado de origen, pero obviamente estamos hablando del certificado de origen ahora, ¿no? Se hace la revisión de toda la carpeta que presentan las agencias despachantes de aduana. Y en nuestro caso, estamos hablando del certificado de origen, se verifica la autenticidad. Tenemos la página de la Asociación Latinoamericana de Integración, donde podemos ingresar y verificar si los técnicos que están firmando ese certificado de origen son los habilitados dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Tomen en cuenta que les he hablado de que hay varias organizaciones de donde podemos buscar la mayor información respecto a comercio exterior, a aduanas, y si nosotros estamos inmersos en la Comunidad Andina de Naciones, esa sería la página para que podamos buscar información. Además de la Asociación Latinoamericana de Integración, además del Mercosur, ¿sí? Y obviamente los organismos que hemos analizado de un comienzo, ¿no? La Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduanas. El trámite del despacho aduanero no podrá ser suspendido bajo ninguna circunstancia, debiendo la administración aduanera exigir la presentación de boleta de garantía bancaria o seguro de fianza por el valor de los tributos aduaneros que correspondan pagar por la importación de las mercancías. Tomen en cuenta que para cualquier declaración de mercancía de importación, cuando ingresa una mercancía, la aduana nacional por este aspecto no puede parar un despacho por los tiempos. Lo que tiene que hacer es pedir una boleta de garantía, una garantía bancaria sobre los tributos
que, entre comillas, está dejando de percibir por la falta de presentación de este certificado de origen. Pero no se suspende el despacho. Hasta que haga la investigación que corresponda, puede mandar un fax o puede mandar un correo electrónico al país de donde está siendo importada esa mercancía, que obviamente está justo donde les he mostrado, dentro de esos países con los que tenemos acuerdos de complementación económica. No son para todos los países, ¿sí? Son para la Comunidad Andina, el acuerdo de complementación económica hace 36, que es con el Mercosur, el acuerdo de complementación económica hace 47, que es con Cuba, el acuerdo bilateral con Venezuela, el acuerdo de complementación económica hace 22, que es con Chile, y el hace 66, el acuerdo de complementación económica, que es con México. Solamente de esos países con los que tenemos preferencias arancelarias dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, de la ALAD, solo de esos países. ¿Ok? Entonces, la aduana nacional, si tiene alguna duda razonable, ¿no? Si tiene alguna duda, ¿no? Si tiene alguna duda, no puede suspender el despacho aduanero, pero sí pide la boleta de garantía, hasta que se haga la investigación, hasta ver si las firmas son auténticas, hasta ver si el certificado de origen está presentado de una manera de cada uno de los acuerdos, de la presentación que tiene que tener. Y en caso de corresponder, bueno, da levante a la mercancía, pero se queda con la boleta de garantía hasta que se presenten las pruebas que corresponde tanto por la agencia despachante como por el importador, ¿no? Caso contrario, si es que se descubre que el certificado de origen es falsificado, se toman ya las medidas legales, que sería un proceso penal por falsificación de documento aduanero, ¿no? No se han dado muchos casos mientras yo estuve en la aduana nacional, pero es mejor tener el cuidado necesario, ¿no? Y obviamente, cuando se hacen las importaciones, algún momento ustedes van a trabajar como operadores de comercio exterior, tienen que saber que es necesario que este certificado de origen sea original y tenga las firmas de los representantes adecuados. Referente al reglamento, a la Ley General de Aduanas, vemos las normativas relativas al origen también de mercancías, que está también en su capítulo 2, documentos y controles de prueba, ¿no? Hablamos ahora del reglamento a la Ley General de Aduanas. Hemos visto la primera parte con la Ley General de Aduanas, ahora hablamos del reglamento a la ley. En su artículo 266 habla de la aplicación de las normas de origen. Las mercancías son originarias del país donde han sido producidas o fabricadas, circunstancias que se probará mediante la presentación del certificado correspondiente expedido por la autoridad o la entidad habilitada para el efecto en el país exportador. Justamente con el resumen, ¿no? Será expedido por la autoridad o entidad habilitada. Para nosotros, el CENAVEX. Solamente con México, el AC66, se hace una autocertificación. ¿Quién la autocertifica? El exportador o el productor de las mercancías. Y este certificado certifica que la mercancía ha sido producida, cosechada, extraída, fabricada, ¿sí?, dentro de un país. Tomemos en cuenta, posteriormente vamos a ver que de acuerdo a los acuerdos de, perdón la redundancia, de acuerdo a los acuerdos de complementación económica, tenemos algunas preferencias referente a cantidad de productos que podemos utilizar que no sean de los países miembros. Lo vamos a analizar más adelante. En la importación de mercancías sujetas al cumplimiento de normas de origen, el importador deberá acreditar el origen de las mismas ante la aduana nacional, de acuerdo a los requisitos y exigencias que establezcan en la normativa aplicable en virtud a los convenios y acuerdos internacionales ratificados por Bolivia. ¿Sí? Seguimos hablando de los acuerdos preferenciales que tiene dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración,
los que están dentro de nuestro arancel del Estado Plurinacional de Bolivia, arancel de importaciones, y ahí especifican las preferencias arancelarias que tienen los diferentes países a la presentación justamente de este certificado de origen referente a normas de origen. En la exportación de mercancías, el origen de las mismas se certificará por los organismos operativos del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión o por el exportador mediante autocertificación de conformidad con las normas sobre la materia y convenios y acuerdos internacionales suscritos por Bolivia. Tomemos en cuenta que algún momento van a ver dentro de la ley y el reglamento que la expresión que dan a ciertos ministerios ya hoy en día se han cambiado, ¿sí? Eso igual, por favor, vamos actualizándonos con respecto a esto. Este texto es tomado directamente del reglamento a la ley, ¿sí? Que aún no se ha modificado, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, ¿sí? Ya no hay el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, ya no hay el Ministerio de Hacienda, ¿sí? Ahora tienen otro nombre y todo lo que se cambia mediante normativa legal se tiene que adoptar, ¿sí? Ya no es Ministerio de Hacienda. La Aduana Nacional de Bolivia en muchos textos o libros siguen poniendo Aduana Nacional de Bolivia, pero hasta su nombre también ha cambiado. Solamente es Aduana Nacional, ¿sí? Como algunas otras instituciones como impuestos nacionales. Le siguen diciendo en algunos textos sistema SIN, ¿no? Sí, ¿qué es? Sistema de impuestos nacionales. A ver, ¿alguien que me ayude? ¿No es el nombre de Hacienda? No, el SIN, impuestos nacionales, que se llamaba anteriormente, Diego. Yo lo conocía con el nombre de Hacienda, de ahí pasó a Impuestos Nacionales. ¿O me estoy equivocando? Te estás equivocando. Antes era conocido, no, Ministerio de Hacienda era conocido anteriormente. Ahora es Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Ya? Me refiero a esas instituciones porque la aduana nacional, solo aduana nacional, antes era aduana nacional de Bolivia, pero ahora con normativa, es decir, con nueva normativa legal, se llama aduana nacional. Ya hemos visto la página de la aduana, ¿verdad? La página de la aduana han cambiado hasta su logo, ¿no? Pero esto sale con normativa legal, no lo pueden hacer arbitrariamente, como se dice, ¿no? Y el mismo nombre que antes era conocido como Ministerio de Hacienda, ahora es conocido como, o es ahora el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Es por eso que les digo que tenemos que irnos actualizando a todos los cambios que hagan dentro del gobierno, pues porque todo ha salido mediante normativa legal, ¿ya? Bien. El artículo 267 nos habla respecto al origen de las mercancías que se podrá determinar para efectos preferenciales, arancelarios o no preferenciales, ¿no? Aplicación de cupos o para cualquier otra medida que se establezca. El origen podrá corresponder a uno o más países o a una zona o territorio geográfico determinado. Salvo lo dispuestos en convenios internacionales, la prueba documental de origen de las mercancías se exigirá respecto de aquellas que se declaren para la importación, para el consumo y cuyo origen determina el tratamiento arancelario preferencial o medidas económicas o comerciales convencionales o cualquier otra disposición de orden público sanitario. La presentación del certificado de origen, vuelvo a mencionar, lo utilizamos dentro de los acuerdos de complementación económica, dentro de la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Los países o los bloques comerciales a los que pertenecemos dentro de esta asociación están la Comunidad Andina. ¿Qué países están dentro de la Comunidad Andina, Milenka? ¿Cómo dijo Licen? La pregunta. ¿Qué países están dentro de la Comunidad Andina de Naciones? Bolivia, Perú, Chile, creo que antes estaba Venezuela. Pero no está Chile. Chile estuvo a un comienzo. Estuvo. Ah. Comunidad andina, hemos hablado, Milenquita. Ecuador.
Bolivia, Colombia, Ecuador Y Perú. y Perú. y Perú. Muy bien. La Gran Colombia. A ver, Milenka, Mercosur. Mercosur, El Milenka. No se olviden, izquierda, derecha. Ya has hablado de los países de la izquierda. Ahora habla de los países de la derecha. Hazte un mapita en El tu mente. Mercosur. Hazte una mapita en tu mente referente a Sudamérica, ¿ya? Al lado izquierdo están todos los de la comunidad andina, excepto Chile y Venezuela, ¿ya? Y al lado derecho están todos los países del Mercosur, ¿sí? Y O están sea ahí. que Perú y Ecuador tampoco pertenecen al Mercosur. No, no, ellos son de la comunidad andina. Comunidad Andina de Naciones. Milenka. Ah, ok, dicen gracias. Sí, yo no tenía claro eso, me Por eso, confundía. por eso, para que no te confundas, eso es lo que les digo. Hazte un mapita en tu mente respecto a Sudamérica. ¿Ya? Haz el mapita en tu mente. En el lado izquierdo están todos los países de la Comunidad Andina de Naciones, excepto Chile y Venezuela. ¿Ok? Y en el lado derecho están todos los países del Mercosur. Bolivia podrías mencionar, pero tampoco es país pleno del Mercosur. Solamente son 4 ahorita en el Mercosur, ¿no? ¿Sí? ¿Qué son? A ver, Jennifer. Son Argentina, Brasil, Paraguay y uno me falta. Uruguay creo que mencionó. Sí, exactamente. Esos 4 países, ¿ya? Para que tomen en cuenta, para que vean que esos países son los que están en el Mercosur. Por eso háganse una idea en su cabecita de Sudamérica. Izquierdo, excepto Chile y Venezuela, ¿no? Por eso están ahí Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, que son de la comunidad andina. ¿Ya? ¿Y en qué grupo entraría Argentina, Licen? Mercosur, Pablo, Mercosur. En el Mercosur. ¿Y el ALADI tiene algo que ver igual? Todos los países de la LADI, todos los países son de Latinoamérica y todos los acuerdos de complementación que estamos hablando referente a normas de origen, esos acuerdos de complementación económica están en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Están todos los países de Sudamérica, Centroamérica y México. ¿Ya? Sí. Esos son de la Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Por qué toco de Alaladi? Porque dentro de del Acuerdo Latinoamericano de Integración, de la Asociación Latinoamericana de Integración, están estos acuerdos de complementación económica de los que les menciono para que tengan preferencias arancelarias dentro de nuestra nomenclatura arancelaria. ¿Ok? Dicen, Sí, sí, Pablo. se ha creado tantos bloques comerciales, pero al final parece que ninguno tiene su mayor desarrollo porque está el ALADI, Mercosur, CAN, y al final creo que todos esos formamos parte, si no de país miembro o de países invitados. Al final de cuentas, ¿qué es una mezcladera? ¿Por qué no funciona? Porque al final de cuentas, esos bloques comerciales quieren llegar a ser como una sola nación, como la Unión Europea. Sí, en realidad eso es lo que hemos querido buscar. Bueno, lo que quiso buscar, les comenté esto, ¿no? Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, en la creación de la República, quería crear un país como los Estados Unidos, o como Europa, digamos, ¿no? Más como Estados Unidos, porque saben que Brasil es un país también lleno de estados, ¿no ves? Estados, igual que Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos cada estado tiene hasta sus propias leyes. En alguno es la pena de muerte es practicada, ¿no? En otros no. En otros se puede consumir la marihuana, en otros no. Entonces son estados independientes, pero que han formado un solo país.
En nuestro caso se quería hacer lo mismo, pero lamentablemente no se ha podido. Es por eso que se han creado los bloques comerciales, ¿no? Nosotros aún no somos una unión como es la Unión Europea, por ejemplo. El mercado común del sur, el Mercosur, está yendo más o menos a ese nivel de la Unión Europea. Pero, ¿qué le falta? ¿No? Una unión estable que por lo menos hagan su propia moneda, una unión monetaria, ¿no? Como el euro es manejado allá en Europa, ¿verdad? Entonces, aún les falta, aún les falta crecimiento para poder llegar, por lo menos, ya llegaron ellos a un arancel externo común, como les he comentado, ¿no? En nomenclatura se ha llegado a un arancel externo común a 8 dígitos. Nosotros en Bolivia, perdón, en la comunidad andina, estamos en pleno movimiento respecto a esto, ¿no? Pero, como dices, es un largo, largo camino, ¿sí? Hubiera sido bueno que se piense que los países de Mercosur y la comunidad andina se puedan unir y hacer un solo bloque. Hubiera sido factible. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es el factor económico, el factor de que yo tengo más y yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Me voy a lo que ha hecho Chile. Se ha salido Chile de la comunidad andina porque no se veía como en la capacidad de apoyar a estos países, ¿no? Autosuficiente se ha creído Chile, ¿sí? Es parte del Mercosur, pero como invitado también. Venezuela también ha preferido irse al lado del Mercosur, pero tomemos en cuenta que en algún momento Brasil y Argentina también han sido o son potencias a nivel Sudamérica, cuestión comercial más que todo, ¿no? Entonces nadie va a dar el brazo a torcer como para decir, unamos toda Sudamérica, que se debería hacer en algún momento, ¿no? Pero sí, como dices, es más o menos como lo vemos en Sudamérica, todos hacen lo que quieran, porque eso es lo que han hecho. ¿Sí? Si bien estábamos dentro de la comunidad andina, hemos nacido con Chile, hemos nacido con Venezuela, al final han agarrado Chile, me voy, Venezuela yo también, listo, ¿no? Solamente en el caso de Mercosur se han mantenido los 4 países que nos han invitado a Chile, han invitado a Venezuela también ha sido parte, pero la han sacado justamente por estos problemas políticos también que tienen. ¿Sí? Y los aspectos políticos también influyen dentro de dentro de un bloque comercial, ¿sí? Entonces, aún no se está arreglando nada en Venezuela y hasta que no arreglen su aspecto político no va a volver Venezuela al Mercosur, ¿sí? Por todos los aspectos. Entonces, sí es complicado. Por eso son potencias Estados Unidos, por eso son potencias la Unión Europea, digamos, no fuera de China, pero son potencias porque por lo menos han creado la unión de sus países. ¿Cómo ha afectado el Brexit? ¿Les he explicado qué era el Brexit? Sí, ¿no? Creo que hablamos. La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Ya? La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea también ha afectado a nivel mundial. Esa salida ha afectado a nivel mundial porque Gran Bretaña es considerada una de las potencias de Europa, ¿verdad? Su salida ha afectado y les va a afectar y les va a seguir afectando a la Unión Europea porque ya había convenios, ya había tratos, ya había una normativa hecha, digamos, ¿no? Completa. Y a la salida de un país tienen que volver a analizar, volver a ver los cambios, porque hasta el factor económico influye ahí. Es decir, ¿quiénes invierten para que la comunidad andina dentro de sus reuniones puedan hacer políticas, digamos, dentro del estudio que hacen? Es como la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduanas. Si se dan cuenta, esos organismos internacionales tienen quienes les dan la plata. Es decir, ¿quiénes financian esos organismos internacionales? Los países poderosos. Supuestamente todos tendrían que aportar, ¿no? Pero en la medida, ustedes saben quiénes aportan más y quiénes toman la decisión. Si hubiéramos estado viendo noticias del año pasado, hablaban mucho de la Organización Mundial del Comercio, porque Estados Unidos quería quitarles la inversión.
¿sí? Si no hacían lo que ellos, lo que Estados Unidos decía. ¿Me debo entender? Entonces es mucho peso económico y político a nivel internacional. Y estos organismos internacionales viven de eso. ¿Sí? Viven del aporte de los países potencia, ¿no? Nosotros, ¿qué le vamos a dar? ¿No? ¿Qué le vamos a dar como Bolivia? Digamos? Es igual que el Fondo Monetario Internacional, es igual que el Banco Mundial, es igual que todos estos organismos financiadores, ¿verdad? Algún momento les he dicho que el Fondo Monetario Internacional, para prestarnos anteriormente, es por eso que Evo Morales hablaba respecto a esto, ¿no? Que se metían las grandes potencias, pero tenía razón en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque nos prestaban plata para que nosotros hagamos lo que ellos nos den en cuestión de política. ¿Me dejo entender? Es decir, nos decían, ya, les vamos a prestar plata, pero su política comercial no va a llevar a ningún lado para que nos devuelvan. Entonces van a utilizar nuestra política comercial. ¿Ok? Es decir, nos imponían sus políticas comerciales. ¿Me dejo entender? Entonces, y eso hacen todos los países, perdón, todos los organismos internacionales, pero con los de abajo. Es decir, si hablamos de África, si hablamos de los países subdesarrollados, a nosotros nos siguen catalogando dentro de la comunidad andina, como un país subdesarrollado. Por eso, dentro de la comunidad andina, a Ecuador y a Bolivia, nos da un poquito más de preferencia. Vamos a ver más adelante, justo en normas de origen, vamos a ver más adelante, ahí indican, ¿no? Es decir, a nosotros nos da el 60% que podemos utilizar material de otros países que no sean de los países miembros. ¿Por qué? Porque somos subdesarrollados, es decir, nos dan más chance, digamos, ¿me entienden? A Ecuador y a Bolivia. Y eso lo vamos a ver en comercio internacional, lo vamos a ver en África. Hay un video que quisiera mostrarles, a ver si mañana puedo encontrarlo, donde los productores de cebolla de África han entrado a la quiebra porque ingresa más cebolla de Holanda a África. Es decir, no los dejan producir, no los dejan exportar, no los dejan crecer, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque dependen de los otros países, lamentablemente, y son los países menos desarrollados o subdesarrollados, ¿no? Estamos catalogados como eso. Y es por eso que les he dicho, a ver si analizamos también para cualquier exportación, ¿qué nos piden? Todo podemos exportar nosotros, ¿no? Cuando tenemos estos acuerdos. ¿Por qué? Porque exportamos materia prima. ¿Les conviene? Obviamente que les conviene. ¿Sí o no? ¿Sí? Ellos nos dicen, en estos acuerdos de complementación económica, por ejemplo, Chile, ¿no? Por eso se hacen los protocolos para arreglarlo cada año, ¿no? Chile dice, no, yo quiero meter 20 productos a tu país. Ya, listo. Y ustedes pueden meter lo que quieran, no hay ningún inconveniente, ¿no? Y los que van a hacer estos protocolos vienen felices, los chilenos nos han dejado que metamos cualquier tipo de productos, ¿sí? Cualquier tipo de producto, ok. Pero nosotros solamente ellos van a meter 20 productos. Pero, ¿qué son esos 20 productos? Son productos acabados, productos tecnificados, productos con un valor agregado de 1000%. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que en comercio internacional tenemos que analizar. Si nos dejan todo, nos dan oportunidades para todos, entre comillas, oportunidad para todo, pero es para que les vendamos litio como materia prima, para que les vendamos el mutún como materia prima, ¿sí? Por eso están peleando los chinos, alemanes, rusos, para venir y llevarse esa materia prima, ¿sí? Pudiendo aquí hacer un proceso productivo y venderles, como se estaba pensando o se está pensando, esperemos se logre eso, abrir una fábrica para hacer baterías de litio, ya que nos están, dentro de la nomenclatura que hemos visto, nos están dando privilegios y les están dando o están fomentando a que puedan importar vehículos eléctricos. ¿Sí? Ha salido un decreto supremo donde el gravamen arancelario para los vehículos eléctricos cero. Eso ha salido recién.
Y de paso ha salido el fomento también a la importación de maquinarias para procesos productivos. Y no solamente el gravamen cero, sino el impuesto al valor agregado también es cero. Se ponen a pensar, entonces, nos están dando muchos privilegios, o les están dando muchos privilegios porque están viendo, yo analizo que están viendo que va a haber un proceso productivo, que están queriendo industrializar nuestro litio, digamos, para tener las baterías, porque ¿para qué te van a ofrecer que metas vehículos sin cobrarte ningún impuesto si no, no te van a vender las baterías, ¿no? Y la anterior vez ya hemos hablado, la anterior semana, los que han hecho o han producido los vehículos híbridos o los vehículos eléctricos en Cochabamba, James estaba por ahí, ¿dónde se han ido a trabajar? ¿Con quiénes han agarrado contrato? Con los mexicanos. Los mexicanos, pudiendo el gobierno decir, quédense aquí, nosotros les vamos a dar todo, ¿verdad? ¿Sí? Los de Cocha se han ido a México, así de fácil. ¿Sí? Ese es el detalle. Entonces, eso tenemos que analizar. Y como dices, Diego, sí, a veces es que entro aquí y por eso Bolivia está al lado del Mercosur, porque cualquier rato tal vez el presidente le da su locura y dice, chao de la comunidad andina y nos entramos al Mercosur, ¿verdad? ¿No? Pero lo que tendemos, a ver, hasta eso tienen que analizar. Lo que tenemos de producción, de todo eso, lo tiene el Mercosur, todos los países, y ellos hacen procesos productivos, ellos nos venden sin materia acabada, ¿entiendes? Todavía competimos con la comunidad andina, es justamente porque el lado cruceño tenemos más para venderles a los de la comunidad andina, por lo mismo, porque es andino, ¿me entiende? Pero del llano y trópico tenemos más para ofrecerles allí a los de Ecuador, a los de Colombia, a los del Perú, ¿verdad? Pero, a ver, intentar competir con Brasil o Argentina, que están a nuestro lado, ni idea, ¿no? Ni idea. Entonces, formamos parte de qué nos beneficia, de qué, ¿sí? Hay que hacer solamente ese análisis. Pero muy bien, Dieguito, gracias por la pregunta y eso ya es análisis de todo, ¿no? Y si algún momento ven de que, no sé, si la comunidad andina y el Mercosur se pueda unir, sería grandioso, ¿no? Aunque también las potencias no creo que quieran eso, ¿no ve? Porque en realidad tenemos mucho para ofrecer dentro de Sudamérica. Ya nos están viendo, ya saben que el agua está dentro de la bolsa de valores, ¿sabían? El agua dulce está dentro de la bolsa de valores. ¿Sí? Ya está cotizada en la bolsa de valores el agua, porque va a ser más que el petróleo de aquí a un tiempo. Y Bolivia, digo, Sudamérica tiene pues el agua dulce, bueno, tiene una reserva de agua dulce más grande en el mundo. Estoy hablando de los ríos, estoy hablando del Amazonas, estoy hablando del Beni, del Madre de Dios, de todos estos ríos. ¿Sí? Nosotros tenemos la potencia. ¿Sí? Y como han visto Mad Max, ¿no? Sí, ha llegado la guerra por el agua. ¿Han visto la peli de Mad Max? Ya les doy permiso, vayan a ver. Mad Ahorita, Max. Listen, nos vemos después entonces para hacer un comentario sobre la película. Ya, pero lo van a ver, ¿ya? No puedo más, estoy mal sentado, pero bueno. Avancemos un poquito más, ya, unos 10 minutos más, por favor, ¿ya? Vamos a terminar por lo menos la parte del reglamento, ¿ya? Y mañana ya continuamos, por favor. Ya acabaremos lo del reglamento y después ya continuamos mañana. A ver, el declarante verificará que el certificado de origen corresponda a la factura comercial y el plazo de validez del mismo. La administración aduanera, a través de medios informáticos, aduaneros o manuales, verificará el contenido y las firmas autorizadas de la prueba documental presentada sin perjuicio de la fiscalización posterior. Eso es lo que hemos visto dentro de la ley general, donde la agencia despachante como declarante tiene que ver. ¿Están ahí, señores? Hello, ¿sí? Hola. Sí, Listen, pasa que había levantado mi mano porque no me aparecía la pantalla, pero ya me salió. Sí, a ver, ¿algún comentario?
Que yo no los veo ahorita, se han desaparecido igual, por eso Lo pensé vemos, pero que no estaban. recién no me apareció en pantalla. Sí, todo bien, dice. Ya, falta esto más lo que vamos. Y mañana ya vemos esta normativa regional sobre normas de origen, que ya es todo respecto a normas. Ya acabamos esto. Entonces, como les decía, la administración aduanera a través de los medios informáticos. Obviamente, ahora tenemos más sistemas para que podamos verificar, ¿no? Directamente entramos a la página de la Asociación Latinoamericana de Integración y vamos a poder verificar todos estos documentos y las firmas autorizadas. Dentro de las firmas autorizadas, igual les voy a mostrar para que ustedes puedan ingresar algún momento para que vean quiénes están habilitados para esas firmas, ¿no? No todos están habilitados, otros ya han abrogado. Es como en Bolivia, ya la mayoría de los funcionarios no están trabajando, ¿no? Por todos los cambios que ha habido del gobierno, entonces habría que analizar quiénes están firmando ahora dentro del Cenavex, ¿no? Estos certificados de origen. ¿Ya? Bien, la administración aduanera a través de medios informáticos aduaneros son manuales, no ahora son informáticos. Más que todos va a verificar estas firmas autorizadas que se ven en la página también de la LAD. Cuando en la prueba documental de origen se haga referencia a una partida arancelaria y esta difiera, esto es importante que conozcan también, ¿sí? Ya está hablando aquí de partida arancelaria. ¿Sí? Está hablando de partida arancelaria y muchos me han preguntado, ¿qué pasa si la partida arancelaria no corresponde? Se tiene que utilizar la partida arancelaria de la comunidad andina de la que nosotros estamos aplicando. Y obviamente si viene de Mercosur, porque ellos tienen su arancel externo común, obviamente va a diferir. Pero tomen en cuenta que el certificado de origen no certifica partida arancelaria. ¿Qué certifica? Origen, ¿verdad? Entonces analicemos esto. Cuando en la prueba documental de origen se haga referencia a una partida arancelaria y esta difiera con la partida arancelaria nacional, se aplicará la preferencia arancelaria correspondiente siempre y cuando el producto descrito sea el mismo al consignado en el acuerdo, convenio negociado. ¿Ya? Es decir, no importa el dígito séptimo octavo de la nandina o de la naladiza o del acuerdo o de la nomenclatura común del Mercosur. Si es que está esa mercancía dentro del convenio, nosotros aplicamos el arancel que les he mostrado, el arancel de importaciones del Estado plurinacional, ¿sí? Aplicamos esa partida arancelaria porque está dentro del convenio negociado, ¿ya? Entonces, las normas establecidas en el artículo 149 de la ley serán plenamente aplicables a las importaciones de mercancías amparadas en las normas de origen de acuerdo a convenios internacionales. Se prohíbe el ingreso de mercancías marcadas o rotuladas con un origen falso o con cualquier descripción o declaración falsa, incluidas las palabras u otros símbolos que tiendan a describir o identificar falsamente el origen. Los infractores serán procesados y sancionados de acuerdo a la ley. Las mercancías se someterán a despacho aduanero dentro del plazo de validez de certificación y origen correspondiente para beneficiarse de las preferencias arancelarias. Dentro de la aduana nacional, cuando he hecho alguna aforo, he visto llantas que venían de China y a los chinos obviamente vienen sin certificado, ¿no? Pero a los chinos les han indicado que pongan la marca Brasil. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué está haciendo alusión? Si no viene con certificado de origen, ¿qué es lo que hacen afuera? Lo venden como si fueran brasileras, ¿verdad? Cuesta más, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es eso? Marcas o rótulos que te están haciendo confundir el origen de la mercancía, ¿verdad? Entonces, eso para mí debería ser considerado como ilegal y hacerle el comiso que corresponde, ¿sí? Entonces, eso tiene que tener cuidado porque en realidad las falsificaciones se están viendo mucho en estos ¿cómo se llama? Candados y todas las marcas papáis.
Ahora vienen chinas con la marca Popeyes, pero como brasileras, ¿no? Eso igual, hay que conocer mucho en la situación de las declaraciones falsas o las mercancías que vienen rotuladas con un origen falso o descripción que te hace pensar que es de otro país, ¿ya? No hay normas de origen aplicables a zonas francas, por si acaso, ¿ya? Mañana continuamos, ¿están ahí? No los veo. Sí, Sí, listo. Lisa, estamos aquí. No nos hemos ido todavía. Muy bien, Pablito, a ver, ¿tenías algún comentario o alguien tiene algún comentario? Estamos dando la espalda, señores. Hay que quedar sin espalda. No, Lisa, Nada, ningún Pablo. comentario. Nada, Lisa. Ya, Todo, ok. todo claro. Más claro que agua de cuneta. Muy bien, vayan a ver Mad Max y mañana me comentan. El que no ve, menos un punto. Nadie va a ver. Pero la última, la primera era con ¿quién era? A ver, ¿quién ha visto Mad Max? ¿Quién conoce esa peli? ¿Nadie? La primera era con, ¿cómo se llama este artista? John Wick. Mel Gibson. Mel Gibson, exacto, Johan. Mel Gibson. Y la última que han hecho es con la Charlize Theron, ¿no? Charlize Theron, sí, no, ya no está Mel Gibson. Bueno, ambas eran bonitas, pero mejor era con la de Mel Gibson. Pero la última que ha salido y ha ido al cine ha sido con la Charlize Theron, ¿no? Ya, señores, gracias por la paciencia, por el humor, por todo. Mañana nos vemos ya con más tiempo, ¿ya? Estamos Perfecto, conversando. Lisa, hasta mañana. Ok, gracias. Mañana nos vemos.